¿Cómo dirías que solemos reaccionar cuando nos prohíben o nos impiden algo? Opción A, lo aceptamos felices porque nos encanta cuando nos marcan el camino. Opción B, lo aceptamos pero regañadientes. Opción C, nos rebelamos. ¿Con cuál te quedas? Así Así somos. somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Aquí estamos en Así Somos. Bueno, hay de todo, ¿vale? O sea, Sí. cualquiera puede optar por alguna de esas opciones que hemos dicho. Pero, bueno, hay un concepto que es el de reactancia, que cuando sentimos que amenaza nuestra libertad, pues a veces hay muchas personas, sobre todo cuando eres más joven, pues que tiendes a decir que no, que por ahí no paso. De hecho, se hablaba, aunque luego no está totalmente demostrado, del efecto Romeo y Julieta, ¿no? Que cuando te dicen no puedes estar con esta persona es cuando dices no, pues ya voy a estar con esta persona a Seguro. tope, ¿no? Ya basta Sí, con que mi sí, madre sí, me sí. diga que no para que sea la persona adecuada. Ya te digo que luego hay muchas investigaciones sobre eso, pero nos suena bastante coherente, ¿no? Que cuando te impiden algo que ves injusto, te vengan por lo menos las ganas de decir yo por esto no puedo pasar. En terapia pasa mucho, Molo, que un paciente te dice, oye, yo no tengo ese punto de rebeldía, no tengo ese punto de oponerme, me cuesta. Y luego empiezas a analizar su vida. Tú como terapeuta te sabes cosas de esa persona y dices, pero ¿y cuando hiciste esto? O sea, yo no me hubiera atrevido, lo hiciste tú. Y la gente se da cuenta de que es rebelde. Claro que sí, lo somos. Lo que pasa es que no siempre vemos constreñidos nuestros espacios de libertad. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de que somos rebeldes. Sí, tú que estás viendo esto, escuchando esto, también seguro que eres una persona rebelde en algunos momentos. Y vamos a ponernos, pues eso, en modo rebelde, con una historia de una rebeldía, pero una rebeldía muy especial, muy conocida también, pero que a lo mejor, mira, la historia no te suena mucho y con este episodio pues o la vas a recordar, la vas a revivir o la vas a conocer. Es una historia que demuestra además también que los gestos pequeños pueden ser gestos muy revolucionarios, ¿no? ¿Qué historia vamos a contar, Luis? Vamos a hablar de Rosa Parks y vamos a contar su historia, su pequeño gesto, que es en lo que queremos insistir siempre en Así Somos, ¿verdad? En que todos somos a veces Rosa Parks. Bueno, ella vivía en un momento histórico donde tenía que sufrir, por ejemplo, la segregación, ¿no? No, seguro. Nació en Alabama y Sí. en una época en la que las leyes de segregación son francamente increíbles ahora. O sea, hay por ahí recopilaciones de leyes de esa época. Rosa Parks, por ejemplo, recordaba que ella tenía que ir andando mientras los niños blancos iban en autobuses a la misma escuela. O sea, que luego estaba segregada, además, por clases. Pero tú imagínate esa imagen. Pero, Molo, como esas, las fuentes eran diferentes para blancos y para afroamericanos. ¿Sabes que los afroamericanos tenían prohibido jugar al dominó con los blancos? Bueno, Era una ley, ¿eh? Ya, Molo, es que o sea, no es que era una ley. cuando lo piensas se te rompe el corazón. Yo, vamos, como padre de un peque, me imagino que se le pudiera segregar y lo paso fatal. Pues bueno, pues es la vida de nuestra protagonista. Ojo, la historia la traemos aquí porque vamos a decir ya que tiene un final feliz. Sí. Pero cuéntanos un poco más sobre Rosa. Rosa Parks se casa joven con Raymond Parks, que tiene de alguna manera un papel en la historia porque esa rebeldía fue una rebeldía compartida. Y yo creo que eso es importante, ¿no? En los gestos, si lo pensáis, cuando nos rebelamos, a los seres humanos nos cuesta hacerlo solos. Y esto era una pareja que luchaban, que eran activistas, todo lo activista que se podía ser en esa época, y que de hecho estaban en asociaciones que trataban de remediar esas injusticias. Pero fíjate, lo bueno de estar aquí es que podemos echar un vistazo al archivo de RTVE y nos hemos encontrado con la voz de Rosa Parks, donde cuenta de forma tranquila el gesto que cambió la vida de tanta gente. Vamos a escucharlo. And the driver wanted us to stand up, the four of us.
We didn't move at the beginning, but he said, y'all make it lie on yourselves and let me have those seats. And when the other 3 people moved and I didn't, I only knew that as I was being arrested that it was the very last time that I would ever ride in humiliation of this kind. Está contando Luis un hecho que ocurrió el 1 de diciembre de 1955. Lo cuenta con tranquilidad, con autenticidad. Sí. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué pasó ese día? Lo fabuloso es que además lo cuenta con espontaneidad, es decir, fue una cosa que se le ocurrió, ¿no? Y ya está, en el momento, no estaba prevista. Y Rosa Parks iba al trabajo y, por cierto, por eso sabemos que no estaba prevista, porque en esta entrevista cuenta que lo que le preocupaba era luego no llegar al trabajo después de lo que hizo. Y bueno, en los autobuses había unas filas delanteras para blancos, unas filas intermedias que si ningún blanco las estaba ocupando podían los afroamericanos ocupar y si no, ellos tenían que ir en las traseras. Rosa Parks entra en el autobús, ve que las traseras están ocupadas y se sienta en una de las intermedias. Luego se sube un blanco y le pide que deje el asiento. Y ella, de repente, como se hacen estas rebeldías, Molo, dice, pues va a ser que no. Pues no me levanto. Pues va a ser que no, exacto. Pues no me levanto. Todo el mundo se queda asombrado, el conductor del autobús para, la amenaza, etc. Y ella dice que no, que he decidido que no, que por qué. Viene la policía y efectivamente la detiene. Ese es el gran gesto de Rosa Parks. Imagínate qué sencillo, pero a la vez qué potente, ¿no? Y así, de verdad, son casi siempre las rebeldías cotidianas. Esto también lo veo mucho en terapia, ¿no? O sea, una mujer, por ejemplo, maltratada emocionalmente por su pareja, que de repente dice, oye, pues no, pues va a ser que no. No, esto que es injusto va a ser que dejo de hacerlo. Y de repente todo cambia. Sí, ese que parece un pequeño, pero realmente es un gran gesto. Es un basta de seguir manteniendo este sistema, ¿no? Vamos a poner un punto y final. Este movimiento y esta detención a Rosa Parks genera pues que mucha gente que estaba pues aguantando dice también que hasta aquí, ¿no? Exactamente. Y bueno, entre las voces que salen a la calle a decir hasta aquí, esta, a ver si te suena. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. Es un pastor bautista, por entonces de 26 años, encabezó un boicot histórico a los autobuses, ¿no? A la empresa de los autobuses. Durante más de un año nadie subió a esos autobuses, ¿no? Y esa voz era la de Martin Luther King. Exacto. Fantástico, ¿no? Fíjate cómo un pequeño gesto se convierte en un icono. Y eso es quizás lo importante de nuestras rebeldías, ¿no? Que son símbolos. El ser humano funciona muy bien, con imágenes potentes, ¿no? Con ideas que de repente se plasman en actos. Y ya está. Lo que hizo Rosa Parks fue imaginar y hacer algo que nadie había hecho hasta entonces. Y eso es lo que utiliza también, ¿no? Martin Luther King para encabezar ese movimiento, ¿no? O sea, vale, tenemos este gesto, ella fue capaz de hacerlo. Y fijaos, ese momento de rebeldía lleva a lo que contaba antes, ¿no? A un movimiento, a dejar de usar esos autobuses durante más de un año hasta que la empresa quebró, ¿no? Pero lo más importante no fue en sí que esa empresa quebrara, ¿no? Y hubiera que buscar soluciones, sino que hubo un cambio para poder abolir finalmente esa segregación. Yo creo que de esta historia sobre todo me quedo con la importancia de esos pequeños gestos rebeldes de decir hasta aquí y que sepas que este no es el único aprendizaje que te llevas, porque ahora vienen al menos 3 psicoaprendizajes que Luis Muñoz nos va a dejar, pero quédate con eso, con que sí, los seres humanos somos rebeldes. Así somos. A lo mejor estás pensando, no sé, yo no soy nada rebelde. Que sí, ponte a mirar y ya verás cómo ha habido algún momento donde has dicho hasta aquí. Y si no, llegará. Luis, queremos que nos dejes alguna idea sobre esto, sobre la rebeldía.
Vale, voy a hacerlo desde un poco la psicología social, ¿no? ¿Qué sabemos de las comunidades, de cómo funcionamos los seres humanos cuando estamos en grupos? Para mí es importante que se sepa que la rebeldía es una fuerza que equilibra la sociedad. Siempre tendemos a verla como algo destructivo, y no es así, todo lo contrario. Las sociedades siempre viven entre dos impulsos, ¿no? Uno que quiere que todo se mantenga igual, ¿vale? Y otro que pide que algo cambie. Y está bien, esas dos fuerzas tienen que coexistir en cualquier grupo humano, ¿vale? Pero claro, cuando la fuerza que defiende el status quo, ¿no? que así son las cosas y así hay que seguir haciéndolas, es demasiado poderosa, las sociedades se enquistan, de alguna manera lo malo se vuelve costumbre y ya está, y lo aceptamos y se paralizan. Y bueno, eso es importante que se sepa. Hay muchos ejemplos ahora que se estudian las sociedades de cómo ciertas culturas han caído precisamente por ese enquistamiento, ¿no? Se habla de que así cayó el Imperio Romano. Jared Diamond es un historiador que habla de por qué colapsan los imperios y habla, ¿no? de algunos que cayeron precisamente por parálisis. No sé, culturas como por ejemplo ahora Japón están resintiéndose de la falta de rebeldía. Yo creo que lo que hizo Rosa Parks, de alguna manera, hizo evolucionar su sociedad a mejor, en muchos sentidos, no solo éticamente, sino que además muchísimas cosas van mejor en Estados Unidos gracias a lo que ella hizo. No es una interrupción la rebeldía, al revés, es uno de los mecanismos que mantienen vivas las sociedades. Es un mecanismo para que haya cambios, pero para que haya cambios alguien tiene que mover el avispero, ¿no? Sí. Alguien tiene que dar ese primer paso. Sí, exactamente. Hay un estudio que a mí me gusta mucho que trata de averiguar por qué hay gente que consigue que su rebeldía sea productiva hacia la sociedad. ¿Cómo son las minorías activas, ¿no? Las minorías que cambian el mundo? Y a veces son las minorías de uno, ¿no? Como es el caso de Rosa Parks al principio, ¿no? Luego se transmite, pero al principio era ella sola, ¿no? Vale, y este hombre, Sergei Moscovici, que es el que hace este estudio, llega a la conclusión de que lo más importante es la coherencia. Es decir, para que nuestra rebeldía influya de verdad, tenemos que mantenerla en el tiempo, tenemos que sostenerla con calma, tenemos que tratar de tener las menores contradicciones internas posibles. Esa consistencia es la que de alguna manera altera a las mayorías. Las mayorías están acostumbradas a no defender su argumento. Las cosas se hacen así porque sí. Es decir, si le preguntamos a los que iban en ese autobús ese día, te dirían no, porque siempre se ha hecho así. Es decir, no tienen ninguna razón para hacerlo. Tú vas y dices, no, ya, pero es que yo creo que es malo hacerlo así. Y lo cuentas y te conviertes en una psicología, en una minoría activa. Por eso es tan importante la coherencia. Porque de alguna manera cuando eres minoría todo el rato te están poniendo en cuestión. Tienes que tener muchos argumentos, ¿no? Los que hacen más de lo mismo no. Me encanta porque además creo que rompe mucho con lo que a veces se piensa que tienen las personas que nos influyen para hacer cambios, ¿no? Aquí fíjate que hablas de coherencia mantenida en el tiempo, con calma, pues eso, sin contradicciones internas, que a veces es muy diferente a lo que a veces vemos, ¿no? Pero fíjate cómo efectivamente vemos que cuando eso se da, a lo mejor no de una forma rápida, pero sí lenta, nos lleva a hacer cambios. Es una forma de mostrar la rebeldía seguramente hasta más inteligente, ¿no? Que es la que nos proporcionó Rosa. Y como última idea, ¿qué nos dejas? Pues que lo que probablemente le ocurre a Rosa Parks es que conecta con la idea de que le están quitando la libertad, de que su libertad se está estrechando. La rebeldía es la reacción humana natural cuando sentimos que nos están quitando la libertad. ¿Qué ocurre cuando no nos rebelamos? Que no nos estamos dando cuenta de eso. Nos estamos autoengañando o nos están haciendo creer que en realidad esto lo hacemos porque somos libres. En el momento en que entramos en esa idea
de, oye, están coartando mi libertad, ese insight, esa revelación, prácticamente te lleva a la rebeldía, siempre. Lo mismo, lo noto mucho en terapia, ¿no? O sea, en el momento en que el paciente conecta con, oye, aquí me están quitando libertad, siempre hace algo. Esto le llamaba Jack Brem la teoría de la reactancia, es decir, necesitas esa sensación para poder reaccionar, ¿no? Si no, no. Rosa Parks yo me la imagino a punto de levantarse y de ceder y decir, oye, ¿por qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Alguien me está obligando a hacer esto y no tiene ningún argumento. Eso es importante en la rebeldía. Pues qué importante el darse cuenta y qué importante que pase ya nuestra compañera Raquel para poner el cierre al episodio, nuestra productora. Y no sé si has pensado, Raquel, que te quiere rebelar contra algo, no sé. Bueno, cuéntanos por lo menos un poquito de Rosa Parks en la actualidad o algo así que nos dice siempre. Sí, pues investigando para este guión me topé con una película, se llama The Rosa Parks Story. Ajá. Os recomiendo verla, muy inspiradora. Okay, qué bueno. Y aprovecho también para lanzaros esta pregunta. Muchas veces hay injusticias que yo creo que se escapan de nuestro control, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros para aceptar que la vida a veces es injusta? Uy, wow. Está para Luis. Wow. Empieza tú, Luis. Nos vamos pasando la pelota, sí, Molo. Sí. Es el típico, me alegro que me hagas esa pregunta. Sí. La va a contestar mejor mi compañero. No, a ver, yo ya sabéis que me manejo, porque lo he contado algunas veces, con una frase, ¿vale? Entonces la voy a decir y voy a contar por qué a mí esa me ayuda en el tema de la rebeldía. La frase es que vivir, de alguna manera, es tener la fuerza necesaria para cambiar lo que sí puedes transformar, la serenidad suficiente para sobrellevar lo que no puedes cambiar y la inteligencia para distinguir una situación de otra. Yo intento que esa frase sea mi faro, mi guía. Es una frase que se ha usado muchas veces y a mí me sirve. Cuando veo que yo puedo hacer algo para cambiar, entonces no dudo, hay que echarle fuerza, Luis. Y me ha servido en ciertas situaciones en las que creo que he hecho pequeños actos de rebeldía que, bueno, no sé, me he jugado bastante. Cuando veo que esa injusticia no la puedo cambiar, intento decir, venga, aquí serenidad, ¿vale? Eso es un poco mi forma de tratar de llevar que efectivamente a veces no podemos. Yo me quedo con lo que dice Luis, además que aprendo muchísimo de él, pero fíjate, yo creo que mis actos de rebeldía son tan sencillos y tan potentes como, por ejemplo, ir un poco a mi aire. Es decir, pues muchos de mis colegas o compañeros me dicen, joder, ¿por qué no produces más podcasts? ¿Por qué no haces más horas? ¿Por qué no coges más trabajos? Mi acto de rebeldía es hacer pocas cosas pero bien. En vez de centrarme en el hacer, pues yo qué sé, dedicarme más tiempo a mis pasiones, a formarme como psicólogo, a estar pues con mi peque. Es decir, mi acto de rebeldía es no seguir lo que para mucha gente debería ser lo correcto, sino ver qué es lo que va conmigo, que a veces es un poco en contra de lo que te dice el entorno, ¿no? Así que bueno, creo que cualquiera puede ser rebelde, pues eso, simplemente dándose cuenta de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, aunque eso rompa con la presión por donde te dicen que tienes que ir, ¿no? Que ya sabemos que en este mundo todo el mundo le encanta darnos consejos. Bueno, aquí no te damos consejos, simplemente te contamos historias para que juntos extraigamos psicoaprendizajes. Gracias, Raquel, gracias, Luis, gracias a ti y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao y gracias por estar ahí.